Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que personalmente me intriga muchísimo y sé que a muchos de ustedes también. Vamos a desentrañar la confesión de celos que literalmente enloquece a Serkan y Özge. Si han leído bien, preparen sus palomitas porque se viene drama, pasión y un montón de emociones a flor de piel. Si les gustan este tipo de historias que nos hacen vibrar y nos sacan de la rutina, este es su sitio. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse. No se van a arrepentir, porque aquí siempre traemos contenido fresco, interesante y sobre todo, muy entretenido para ustedes. ¡Vamos allá! Imaginen la escena. Una tensión palpable en el aire, un silencio cargado de palabras no dichas, y de repente una confesión. No una confesión cualquiera, no. Estamos hablando de esa confesión que te revuelve el estómago, que te hace sentir un torbellino de emociones, esa que te saca de tu zona de confort y te obliga a enfrentar verdades que quizás preferías mantener ocultas. Y si a esto le sumamos los nombres de Serkan y Özge, dos personajes que sabemos que tienen personalidades fuertes, pasiones intensas y una historia que ya nos tiene enganchados, el resultado es explosivo. Cuando hablamos de una confesión de celos que enloquece, no nos referimos a un simple, estoy un poco molesto porque vi que miraste a alguien. No, esto va mucho más allá. Estamos hablando de celos que nacen de un amor profundo, de un miedo a perder a la persona amada, de inseguridades que salen a la luz en el momento más inesperado. Y cuando estos celos se confiesan, y lo hacen de una manera que descoloca por completo a Serkan y Özge, es cuando la historia se pone realmente interesante. Pensemos en las diferentes formas en que esto podría manifestarse. Podría ser Özge con su carácter a veces impulsivo pero también vulnerable, quien, al sentirse insegura o amenazada, suelta una verdad brutal sobre sus celos hacia Serkan. O quizás sea Serkan, el hombre que a menudo parece tenerlo todo bajo control, pero que en el fondo esconde una intensidad emocional arrolladora, quien se deja llevar por la envidia o la posesividad y termina revelando algo que lo deja al descubierto. La enloquecida confesión podría ser el resultado de una acumulación de pequeñas cosas, de malentendidos, de expectativas no cumplidas, que finalmente estallan en una catarsis emocional. ¿Qué hace que una confesión de celos sea tan impactante, tan enloquecedora? A menudo tiene que ver con la honestidad brutal que implica. Es mostrar una parte de uno mismo que es imperfecta, que tiene miedo, que se siente vulnerable. Y cuando esa vulnerabilidad se expone, y la otra persona reacciona de una manera inesperada, es cuando se crea esa chispa que puede llevar a cambios drásticos. Consideremos el contexto en el que podría ocurrir esto. Tal vez Serkan está lidiando con la sombra de un ex o de una persona que representa una amenaza para su relación con Özge. O quizás Özge se siente desatendida o cree que la atención de Serkan se está desviando hacia otra parte. La confesión podría venir después de una noche de mucha tensión, de una discusión acalorada, o incluso en un momento de aparente calma que se ve brutalmente interrumpido por la verdad. La belleza de este tipo de situaciones en la ficción, y seguramente en la vida real también, es la oportunidad de ver a los personajes despojarse de sus máscaras. Serkan, que podría proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable, se ve forzado a mostrar su lado más inseguro. Özge, que quizás es percibida como independiente y segura de sí misma, revela una profunda necesidad de validación y un miedo a la pérdida. Y esta honestidad, aunque dolorosa, es a menudo el catalizador para un crecimiento real y una conexión más profunda. Imaginen la reacción de Serkan. Si Özge confiesa sus celos de forma contundente, Serkan podría sentirse abrumado, quizás incluso un poco herido por la falta de confianza implícita, pero también, y esto es lo crucial, podría sentirse profundamente amado. Ver que Özge tiene tanto miedo a perderlo que se atreve a exponer sus sentimientos más profundos podría ser un poderoso recordatorio de lo importante que es ella para él. Sin embargo, la palabra enloquece sugiere algo más que simple comprensión. Podría ser una reacción de sorpresa ante la intensidad de los sentimientos de Özge, una confusión inicial sobre cómo procesar tanta emoción, o incluso una chispa de ira justificada por el hecho de que ella haya dudado de su lealtad. La enloquecida reacción de Serkan podría ser una mezcla de todas estas cosas, un torbellino que lo saca de su centro. Por otro lado, si es Serkan quien confiesa sus celos de manera visceral, el impacto en Özge sería igualmente monumental.
Ella podría sentirse sorprendida por la profundidad de sus sentimientos, halagada por la intensidad de su posesividad, y quizás un poco asustada por la potencia de esas emociones. Si su confesión es realmente enloquecedora, Ozge podría verse forzada a reevaluar su propia percepción de Serkan, a ver un lado de él que nunca antes había imaginado. Podría sentir una oleada de compasión, de preocupación, e incluso una pizca de miedo ante la idea de lo que un hombre tan apasionado es capaz de sentir y hacer. Lo que hace que este tipo de confesiones sean tan fascinantes es que revelan las capas más profundas de la psique humana. Los celos, en su esencia, son una emoción compleja que surge de la percepción de una amenaza a algo que valoramos. Y cuando esa amenaza se percibe en el ámbito del amor y las relaciones, las emociones pueden volverse increíblemente intensas. La manera en que Serkan y Ozge manejan esta confesión será clave para el futuro de su relación. ¿Serán capaces de comunicarse abierta y honestamente sobre sus miedos e inseguridades? ¿Podrán usar esta confesión como una oportunidad para fortalecer su vínculo, o será el principio del fin? Las respuestas a estas preguntas son las que nos mantienen pegados a la pantalla, analizando cada gesto, cada palabra. Este tipo de momentos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hemos experimentado celos de una intensidad similar? ¿Cómo hemos manejado esas emociones? La confesión de celos, cuando se presenta de manera tan dramática, nos recuerda que las relaciones humanas son complejas, llenas de altibajos, de vulnerabilidades y de un amor que a veces se manifiesta de las formas más inesperadas y extremas. Así que, en resumen, la confesión de celos que enloquece a Serkan y Ozge es un punto de inflexión crucial en su historia. Es el momento en que las emociones reprimidas salen a la luz, obligando a ambos a enfrentar verdades incómodas sobre sí mismos y sobre su relación. Esta confesión no es solo un evento dramático, sino una oportunidad para que crezcan, para que se conecten a un nivel más profundo, o para que descubran que quizás sus caminos no están destinados a estar entrelazados para siempre. La intensidad de la reacción, esa enloquecida respuesta, es lo que eleva esta confesión de un simple momento de celos a un evento transformador. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy con este análisis de la confesión de celos que está dando tanto de qué hablar entre Serkan y Ozge. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por las emociones y las posibles ramificaciones de este impactante momento. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que reaccionaron Serkan y Ozge? ¿Qué hubiera pasado si la confesión hubiera sido al revés? Dejen sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué les pasa por la cabeza. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes también les fascina el drama y las relaciones intensas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.